Buenas noches. Hoy continuamos con nuestra lectura de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana es Vayeshe y residió, que es Bereshit, o sea, Génesis, Perek 37, o sea, capítulo 37 hasta capítulo 40. Entonces vamos a empezar como siempre agradeciéndole al Eterno por habernos dado la Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotav etzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, Dios nuestro, haz que las palabras de tu Torah sean gratas en nuestra boca, en las bocas de todo el pueblo de Israel. Que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, Eterno, que enseñas Torah a su pueblo Israel. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahur banu mikol ha'amim Benatán lanu et toratum. Baru ata Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Parashá Vayeshe y residió. Perek 37. Y residió Jacob en el territorio de las peregrinaciones de su padre, en Erez de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph tenía 17 años cuando apacentaba las ovejas con sus hermanos. El muchacho fue criado con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y llevaba Joseph queja ante su padre por la mala conducta de sus hermanos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus otros hijos, por ser el hijo nacido en su vejez, y le hizo una túnica de mangas anchas. Y sus hermanos se dieron cuenta que su padre lo amaba más que a ellos, y lo odiaban, y no podían hablarle pacíficamente. Por ese entonces Joseph tuvo un sueño, y al contárselo a sus hermanos, ellos lo aborrecieron mucho más. Pero él les decía: oigan este sueño que he tenido. Soñé que andábamos atando gavillas en el campo, y aquí se levantaba mi gavilla y se quedaba derecha, mientras que sus gavillas estaban alrededor y se inclinaban a mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a reinar sobre nosotros? Y por causa de sus sueños y de sus palabras, ellos le aborrecían aún más. Volvió a tener otro sueño y también lo contó a sus hermanos y dijo: tuve otro sueño. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando este sueño lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió y le dijo: ¿qué clase de sueño es este que has tenido? Hemos de venir, yo y tu madre y tus hermanos, a inclinarnos en Aretz ante ti. Y mientras sus hermanos le envidiaban, su padre se ponía a meditar en todo esto. Los hermanos de Joseph salieron para Shechem a apacentar las ovejas de su padre. E Israel le dijo a Joseph: ciertamente tus hermanos están apacentando las ovejas en Shechem. Ven, te enviaré a ellos. Y Joseph dijo: heme aquí. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están de salud tus hermanos y cómo se encuentran las ovejas, y respóndeme alguna cosa. Así lo envió Jacob desde el valle de Hebrón, y Joseph se puso en camino a Shechem. Y sucedió que un hombre halló a Joseph cuando éste andaba perdido en el campo y le preguntó:
¿qué estás buscando? Y Joseph contestó, a mis hermanos estoy buscando. ¿Podrías decirme en qué lugar están apacentadas las ovejas? Y el hombre dijo, partieron de aquí. Les oí decir que se iban para Dotán. Y Joseph fue hasta Dotán en busca de sus hermanos. Cuando ellos le vieron desde lejos, antes de que se les acercara, pensaban quitarle la vida. Y se decían unos a otros, miren, ahí viene el experto en sueños. Ahora pues, vengan, démosle muerte y le echaremos en una de las cisternas y diremos que alguna fiera se lo ha devorado. Veremos entonces en qué quedan sus sueños. Y oyó Rubén esto y lo libró de la mano de sus hermanos, diciéndoles, no le quitemos la vida. Además Rubén les dijo, no derramen sangre, échelo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le hagan daño alguno. Así les decía para librarlo de las manos de sus hermanos y después llevarlo a su padre. Y cuando Joseph llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que traía puesta. Luego lo tomaron y le echaron en la cisterna, la cual estaba vacía y no tenía agua. Cuando ellos se sentaron a comer el alimento, al alzar sus ojos, miraron que venía de Gilad una caravana de ismaelim con sus camellos cargados de cera, bálsamo y mirra, que llevaban a Misraim. Entonces dijo Yehudá a sus hermanos, ¿qué ganaríamos con matar a nuestro hermano y ocultar después su sangre? Vendámoslo a los ismaelín y no le hagamos ningún mal, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Y los demás hermanos estuvieron de acuerdo con Yehudá. Entonces pasaban unos mercaderes midianitas y al acercarse, Yehudá y sus hermanos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron a los ismaelín por 20 piezas de plata, y estos lo llevaron a Joseph a Misraim. Cuando Rubén fue a la cisterna y vio que Joseph ya no estaba allí, rasgó sus vestidos. Y volviéndose a sus hermanos les preguntó, ¿dónde está el muchacho? ¿Y a dónde he de ir yo? Y tomaron la túnica de Joseph, degollaron un macho cabrío y mojaron la túnica en la sangre. Y la enviaron a su padre y le dijeron, esto es lo que hemos hallado. Examínala y ve si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo, él la reconoció y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda ha sido despedazado mi hijo Joseph. Y rasgó Jacob sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y muchos días guardó luto a causa de su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas hicieron cuanto pudieron para consolarlo, pero él rehusaba ser consolado, diciendo, así descenderé a mi hijo, guardando luto hasta el Seol. De ese modo lo lloraba su padre. Mientras tanto, los midianitas lo vendieron en Misraim a Potifar, oficial del faraón, capitán de los degolladores. Perec 38. Aconteció durante aquel tiempo que, separándose Yehudá de sus hermanos, se desvió y plantó su tienda cerca de un hombre adulamita que se llamaba Jirah. Y Yehudá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamada Shua, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, a quien Yehudá llamó Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, a quien Yehudá llamó Onán. Y concibió por tercera vez y dio a luz otro hijo, y llamó él su nombre Shela. Y estaba Yehudá en Kesib cuando lo dio a luz. Y Yehudá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y fue el primogénito de Yehudá, malo delante de Yahweh,
Por eso Yahweh lo mató. Y Yehudá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber de levirato, levantando descendencia a tu hermano. Pero como Onán sabía que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo para no levantar descendencia a su hermano. Esto desagradó a Yahweh, por lo cual lo mató también a él. Entonces Yehudá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre mientras crece mi hijo Shela. Así dijo para que no se muriera como sus hermanos. Y Tamar se fue a la casa de su padre. Habiendo pasado muchos días, murió la hija de Shua, esposa de Yehudá. Y Yehudá fue consolado. Y un día, cuando Yehudá y su amigo Jirak, el adulamita, se dirigían a Timnán, donde los hombres trasquilaban las ovejas de Yehudá, hicieron saber a Tamar que Yehudá, su suegro, subía a Timnán a trasquilar sus ovejas. Entonces ella quitó de sobre sí la ropa de su viudez, se adornó muy bien y se cubrió la cara con un velo. Luego fue y se sentó en la encrucijada que está en el camino de Timnán, porque vio que Shela había ya crecido y aún ella no había sido dada a él por mujer. Cuando Yehudá la vio, pensó que era una ramera, porque se cubrió la cara. Entonces él se apartó del camino, se dirigió a ella y le dijo: ven, déjame llegarme a ti. Esto decía sin darse cuenta de que se trataba de su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás si te llegas a mí? A lo que él respondió: yo enviaré del rebaño a una cría de las cabras. Ella dijo: ¿me dejarás alguna prenda hasta que lo envíes? Y él le respondió: ¿qué clase de prenda quieres que te deje? Ella le dijo: déjame tu anillo, tu manto y el báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se acostó con ella. Y Tamar concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue. Se quitó el velo de la cara y volvió a ponerse las ropas de su viudez. Y envió Yehudá la cría de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para recobrar las prendas que le había dejado a la mujer, pero su amigo no pudo hallarla. Y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde estará la ramera que estaba sentada donde partía el camino? Ellos le respondieron: aquí no hay ninguna ramera. Entonces él se regresó a donde vivía Yehudá y le dijo: no hallé a la mujer. Y cuando pregunté por ella a los hombres del lugar, me dijeron: ninguna ramera ha estado aquí. Entonces Yehudá dijo: está bien, que se quede con las prendas para que no sea objeto de burla. Además le envié el cabrito, pero tú no pudiste hallarla. Y sucedió que 3 meses más tarde informaron a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar ha estado fornicando y como resultado de ello está encinta. Entonces Yehudá dijo: sáquenla y quémenla. Pero cuando ya la iban a sacar, ella envió las prendas a Yehudá y dijo: estoy encinta del hombre a quien pertenecen estas prendas. Examina y ve de quién son el anillo, el manto y el báculo. Cuando Yehudá los reconoció, dijo: más justa es ella que yo, porque no le di a Shela, mi hijo, en matrimonio, y no volvió él a tener más relaciones con ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo de dar a luz, habían gemelos en su vientre, y cuando ella estaba dando a luz, uno de ellos sacó la mano y la partera le ató un hilo rojo y dijo: este salió primero. Pero el niño recogió la mano y luego salió su hermano. Y la partera dijo: ¿qué abertura te has hecho? Por eso llamó su nombre Parets. Y después salió su hermano, el que tenía atado el hilo rojo en la mano. A este lo llamó Serac. Perec 39. Y Joseph fue llevado a Misraín, donde fue comprado por Potifar,
oficial de la guardia del faraón, hombre de Misraim, que lo compró de mano de los ismaelí que lo habían bajado allá. Y Yahweh estaba con Joseph, de modo que fue hombre próspero en la casa de su amo, el de Misraim. Y su amo vio que Yahweh estaba con él y que Yahweh había hecho prosperar todo lo que estaba en sus manos. Joseph se ganó la voluntad de su amo y le sirvió, y él le encargó la administración de su casa y puso bajo su autoridad todo lo que tenía. Entonces se dio cuenta que desde que le dio autoridad sobre su casa, Yahweh le bendijo por causa de él. De manera que la bendición de Yahweh estaba en todo lo que él tenía, tanto lo de la casa como lo del campo. Dejó todo en poder de Joseph, y era tanto lo que tenía el amo de Joseph que no sabía la cantidad, solo sabía la suma diaria de la comida con que se alimentaban. Y Joseph era de hermoso aspecto y bella presencia. Por eso, después de estas cosas, la esposa de su amo lo miraba con ojos de codicia. Y un día ella le dijo: acuéstate, por favor, conmigo. Mas él rehusó y le dijo: mira, mi amo no sabe lo que tiene en casa desde que puso todo bajo mi cargo. No hay otro que tenga mayor autoridad en esta casa como yo, y no me ha prohibido nada de lo que tiene, sino a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues podría yo atreverme a cometer semejante vileza y transgredir contra Elohim? Pero como ella seguía insistiendo en el mismo deseo, él ya no le hacía caso, negándose a acostarse con ella, y no se le acercaba. Sin embargo, llegó un día cuando Joseph entraba en su casa a cumplir con sus deberes de siervo, y como nadie de los demás hombres de la casa estaba allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él, negándose rotundamente, huyó y salió a la calle, dejando su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido a la calle, llamó a los hombres de la casa y les dijo: miren, mi esposo nos ha traído un siervo hebreo para que se burle de nosotros, pues entró aquí con intenciones de acostarse conmigo, pero yo grité fuertemente. Y cuando él oyó mis gritos, dejó su ropa en mis manos y salió huyendo a la calle. Ella, pues, guardó la ropa de Joseph hasta que su amo volviera a casa. Cuando el amo regresó, ella le dio la queja diciendo: vino a mí el siervo hebreo que nos trajiste y trató de deshonrarme. Pero cuando yo grité fuertemente, él dejó su ropa en mis manos y salió huyendo a la calle. Y aconteció que cuando oyó el amo de Joseph las palabras de su esposa, de cómo la había tratado su siervo, se enfureció y dio órdenes de que lo pusieran preso en donde estaban los prisioneros del rey, y lo puso en la cárcel. A pesar de que Joseph quedó preso, Yahweh estaba con él y le mostró su gesed al hallar favor ante los ojos del jefe de la cárcel. Y éste puso a los prisioneros que había allí bajo el cuidado de Joseph. Todo lo que hacían ellos estaba a cargo de él. Y como Yahweh estaba con Joseph, y todo lo que él emprendía, Yahweh lo prosperaba. Y el encargado de la cárcel no necesitaba examinar nada de lo que estaba encomendado a Joseph. Perec 40. Después de estas cosas sucedió que el mayordomo de los coperos y el de los panaderos cometieron una falta contra su amo, el rey de Misraim. Por eso el faraón se había disgustado contra sus dos oficiales, contra el mayordomo de los coperos y contra el mayordomo de los panaderos. Y los había puesto en la prisión, en la casa del oficial de la guardia, en el lugar donde Joseph estaba preso. El oficial de la guardia dio órdenes a Joseph que atendiera al mayordomo de los coperos y al de los panaderos, quienes estuvieron presos algún tiempo. Durante el tiempo de su prisión, ellos dos, el mayordomo de los coperos y el de los panaderos,
tuvieron un sueño la misma noche, cada quien con la interpretación de su propio sueño. Cuando Joseph entró a verlos por la mañana y vio que estaban muy tristes, preguntó a los oficiales del faraón, que juntamente con Joseph estaban presos en la casa de su amo, y les dijo: ¿por qué tienen el rostro tan triste? Ellos le respondieron: porque hemos tenido un sueño y no hallamos quien nos lo interprete. Y Joseph les dijo: de Elohim es la interpretación, cuéntenmelo. El mayordomo de los coperos contó el sueño a Joseph y le dijo: en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid 3 ramas. Cuando echaba brotes, enseguida floreaban y aparecían uvas maduras. Y yo tenía la copa del faraón en mi mano, y tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la palma de la mano del faraón. Entonces Joseph le dijo: lo que tu sueño significa es que las 3 ramas son 3 días, después de los cuales el faraón se acordará de ti y hará que vuelvas a tu puesto como antes. Volverás a servir la copa del faraón como lo hacías antes. Cuando el faraón te haga este bien, te ruego que te acuerdes de mí e intercedas por mí ante el faraón, pidiéndole que me liberte. Pues a mí me robaron del territorio de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada malo para que me pusieran en prisión. Al darse cuenta el mayordomo de los panaderos de la interpretación favorable de Joseph, que Joseph había hecho saber sobre el sueño del mayordomo de los coperos, dijo: también yo veía en mi sueño que tenía sobre mi cabeza 3 cestos que contenían pan blanco. En el cesto de arriba había toda especie de manjares de panadería para el faraón, pero las aves se lo comían. Y respondió Joseph diciendo: lo que tu sueño significa es que los 3 cestos son 3 días, después de los cuales el faraón te cortará la cabeza, colgará tu cuerpo en un árbol y las aves de rapiña comerán tu carne. Y sucedió que al cumplirse los 3 días, era el cumpleaños del faraón, y el rey hizo una fiesta a todos sus servidores, y se acordó de los 2 mayordomos, el de los coperos y el de los panaderos. Al mayordomo de los coperos lo hizo volver a su puesto, y él volvió a servir la copa en la mano del faraón. Pero al mayordomo de los panaderos lo colgó, conforme les había interpretado Joseph. Mas el mayordomo de los coperos no se acordó de Joseph, sino que se olvidó de él. Aquí terminó la parashá. Shalom, shalom.